Muy buenas noches, bienvenido a Cambios en este domingo. Le invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora. Vamos a presentarle, además de la mesa de análisis con nuestros invitados, que ya teníamos rato de no encontrarnos con ellos, también tendremos dos piezas más. Una de ellas es las frases de la semana, que esta semana están bastante fuertes porque hubo declaraciones, hubo desencuentros, hubo de todo, algunas cosas peculiares que estamos viviendo en Nuevo León. Pero vamos a comenzar en este momento con esta entrevista que hicimos hace apenas un par de horas con el abogado Víctor Olea, que encabeza precisamente desde la Ciudad de México, sobre todo la defensa de Jaime Rodríguez Calderón, recién liberado de la prisión preventiva. Adelante. Abogado, tuvimos ya esta resolución por parte del juez federal que obviamente, sin ser abogados, entendemos es un avance importante en el caso del señor Jaime. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Es un avance importante para ustedes? Bueno, te permito hacer la siguiente aclaración. Son dos resoluciones, sí. Son de los jueces de control locales del estado de Nuevo León, no del juzgador federal todavía, sí. Mediante el cual se sirvieron determinar el hecho de que don Jaime Rodríguez Calderón ya no tendrá que permanecer en prisión preventiva, es decir, modificaron las medidas cautelares que le habían impuesto al efecto y por tanto él va a tener la posibilidad de llevar su caso, estos dos casos, en libertad. De entrada, como es de público conocimiento, el exgobernador se encuentra hospitalizado, delicado de salud, y él se trasladará a un hospital privado para una atención más especializada y ya con sus médicos personales que lo tratan al respecto. Y una vez que recupere su salud, pues él podrá llevar en libertad lo que resta de esos dos procedimientos penales. Bien, abogado, entonces, si le entiendo bien, a partir de ahora, obviamente ya no podrá tener prisión preventiva, estará en su domicilio enfrentando estos procesos. ¿Qué es lo que sigue en tiempos? Es decir, ¿hay alguna fecha fijada para alguna nueva audiencia o nueva diligencia? Sí, el día de mañana está programada una audiencia ante el juez de control del estado de Nuevo León que lleva el caso del delito electoral. En esa audiencia, simple y sencillamente, se tratarán los temas vinculados con el plazo de investigación complementaria que no se ha fijado. Y asimismo te comento que desde luego están en trámite dos distintos amparos contra los autos de vinculación a proceso, tanto por el delito electoral como por el delito de abuso de autoridad vinculado con la famosa Ecovía. Bien, en este caso, obviamente estará la representación legal. Él no está en condiciones de contestar un interrogatorio ni asistir a esto. No, él, como fue la audiencia del día de ayer, él está compareciendo virtualmente desde su cama de hospital, ahorita en el hospital universitario, y desde luego él tiene el derecho de conectarse, aunque no es una audiencia que él tenga que responder a ningún interrogatorio, solo es una audiencia, te repito, estrictamente relacionada con el plazo de investigación complementaria que no se alcanzó a fijar en la última audiencia ante el juez de control que lleva el caso del delito electoral. Abogado, ya por último, ¿ustedes confían obviamente en que esto pronto sea resuelto, los dos casos, y que el señor Jaime recupere ya su condición completa de libertad? Bueno, desde luego no estamos confiados, tenemos la seguridad jurídica de que los planteamientos que se hicieron ante los jueces federales respecto de los autos de vinculación por ambas imputaciones de delito electoral una y de abuso de autoridad la otra, de que son inconstitucionales, y estamos ciertos
de que los jueces federales que conocen de esos casos deberán tomar en cuenta nuestros argumentos, y a partir de ellos es de que tenemos la convicción de que debería concedérsele al ingeniero Jaime Rodríguez Calderón los amparos correspondientes, desde luego respetando el criterio que los jueces federales pudieran determinar al respecto. Abogado, a lo mejor esta pregunta no es adecuada o no es momento para hacerla, pero constantemente la administración que en la parte estatal al menos está señalando presuntos actos indebidos del gobernador es la administración de Nuevo León. Y ha sido señalado por nombre, apellido y demás. ¿Ustedes consideran en un momento dado actuar al respecto? ¿Qué le dice la familia? Pues no, Víctor, la realidad es que tanto la familia como todo el equipo de defensa que estamos trabajando al respecto, estamos muy concentrados en lograr obtener en su oportunidad la libertad absoluta de don Jaime. No es momento de especular sobre futuras acciones, realmente estamos concentrados en eso. No ha sido tema de discusión ni con la familia ni con el equipo de defensores. Como si no hubiera suficiente de qué preocuparnos, Aldo Fassi reveló un dato escalofriante. Tenemos más de 400 personas que estamos buscando para ser detenidas. Cada mes hay 30 sicarios nuevos. No son los mismos homicidas. En tanto, la crisis del agua recia, el gobierno plantea soluciones, pero a futuro. El tema del acueducto, la construcción de esta obra puede durar aproximadamente 2 años y va a iniciarse a partir del momento en que se tenga la garantía de los recursos. Dada la crisis, también gobierno cambió los horarios de las escuelas. Pues la verdad nos altera porque es muy repentina todo el ritmo de la rutina de los correteos diarios, pero pues aquí estamos tratando de adecuarnos a las modalidades que nos impone esta ausencia de agua. Los que también la están sufriendo son los empresarios. Y también estamos concientizando a que el sector productivo utilice el agua de una manera eficiente y utilice cada vez menos agua. Sí está afectando, pero lo estamos superando, viendo proyecto por proyecto para que podamos solucionarlo. Nuevo titular de la UIFE Nuevo León, y con eso el gobernador mantiene el organismo en su poder. Hoy ya tomamos a un funcionario y eso es parte de la realidad que habíamos venido mencionando durante las últimas 3 semanas. El que inició la semana feliz de la vida fue el presidente. Su partido ganó 4 de 6 gubernaturas y hubo saldo blanco. Que no hubieron actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. Pero por otro lado, confirmó lo que ya estaba cantado. Se baja de la Cumbre de las Américas. Poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Para atrás los fielders. Ahora dice Salud que el COVID otra vez va a la alza. La evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Omicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor, una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por esta enfermedad. La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo. Vaya escándalo en Cofepris, desmantelan red de corrupción. Hemos removido de su cargo a 32 funcionarios que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, cuyo único propósito era enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos. Y otro escándalo más,
chalecos oficiales acaban en poder del crimen organizado. ¿Qué no decirlo? Al menos sí nos ha pasado 2 o 3 veces dentro de nuestra institución. Hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado. Y ya para cerrar, que suene la campana. AMLO contra la oposición en el 2024. Si hay tiro, no, pues claro que sí. Sí. Señores, hagan sus apuestas. Cambios. Luis García. Considero que de malas. Saludo con mucho gusto en esta noche aquí en Cambios, con el gusto de siempre a Gilberto Marcos. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos. También, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Javier Sepúlveda Martínez, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, como siempre, gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, pues vaya que estamos viviendo un día o un fin de semana, no sé si llamarlo sorpresivo, pero de que hay nota. La situación que se dio ayer con Jaime Rodríguez Calderón, Gilberto, está, pues es una liberación, al menos de esa medida cautelar, que es la prisión preventiva. Hay ya un avance por parte de la defensa y pues está hospitalizado, pero ya después se va a su casa. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veía muy natural, ya lo habíamos comentado hace algunas semanas aquí en Cambios, de que mientras no haya nada más concreto y no haya actuación judicial, pues, y además frente a los achaques de salud, pues sí sería conveniente que enfrente con la medida cautelar del arraigo domiciliario, que es una prisión, ¿verdad? Finalmente, no es como estar en un penal, pero estás restringido tus movimientos estando en la casa. Entonces yo creo que pues era lo más conveniente, no avanza esto al ritmo que todos hubieran pensado que iba a avanzar. Imagino que el gobernador ha de andar muy desesperado con este tema. La misma fiscalía que promovió el primer ingreso de Jaime Rodríguez al penal, pues prácticamente se quedó con los brazos cruzados esperando a ver qué decía la juez sobre la medida cautelar y sobre los temas que ya conocimos este fin de semana. Entonces, pues yo creo que nadie quiere que si realmente está enfermo a nivel que se ha mencionado, pues que vaya a pasarle algo dentro del penal. El recurso... Sería muy muy grave. Por supuesto que sería... se revierte todo, ¿verdad? Ahora, ¿realmente la cuestión médica es la que pesó o le ves algo ahí? Yo creo que las dos, pero principalmente la cuestión médica. Porque decíamos hace tiempo aquí, pues efectivamente puede estar enfermo. Oye, que es una coincidencia, que es una maniobra, pues sí puede serlo, ¿verdad? Pero también es muy cierto que dadas sus circunstancias, la cronología, etcétera, pues si pudiera tener los problemas que menciona y pudieran tener una cierta gravedad. Y pues sin haber sido sentenciado que le pasara algo grave, muriera en el penal, pues sí sería tremendamente negativo, ¿verdad? Es una preliberación, podríamos verlo así, va camino a librar esta situación, Javier. Pues mira, viéndolo en términos políticos, Víctor, ya se comentaba desde hace semanas, incluso meses, cuánto hace que se le recluyó en el penal de Apodaca, el 15 de marzo. Se hablaba de que lo iban a liberar y a procesar, a llevar el juicio en relativa libertad en su casa, ¿no? Una prisión o un arraigo domiciliario. Aquí hay varios elementos, como bien dice Gilberto, el temor de que se agravara su condición si sigue en el penal de Apodaca, y dos, como que también hubo cierto dolo en la primera salida que tuvo del penal de Apodaca para una revisión en el Metropolitano, y recordemos que hasta dijeron que Jaime Rodríguez tenía apéndice cuando se dice que pues, se lo retiraron hace más de 15 años. Entonces, desde ahí
pareciera que ni siquiera hicieron una revisión médica o unas pruebas clínicas como se esperaba o como se dijo oficialmente. Entonces, creo que sí hubo dos factores. Uno, el realmente médico de salud, que está determinando que se dé esta medida. Llama la atención también que no se inconforme la Fiscalía Anticorrupción o que no apele la nueva decisión de la jueza de control que emite esta nueva resolución. Pero creo que en las condiciones políticas que está ahorita el gobierno estatal, con crisis, varios infiernitos prendidos en varios lados, creo que lo más conveniente es que Jaime Rodríguez lleve en arraigo domiciliario él o los procesos que se le están fincando. Entiendo que hasta ahorita son dos. Sí. Uno por el tema de lo electoral del 2018 y el otro por el tema de la requisa de la ecovía. En ambos casos pareciera que los expedientes no están tan completos, no se han allegado todas las pruebas con la celeridad que debería ser en un caso como este, de esta relevancia sobre todo. Y en ese tenor también creo que la jueza de control pues, tomó esta decisión y también en ese tenor pues la Fiscalía Anticorrupción, si no hay elementos, si no se han allegado más pruebas y si el proceso está de alguna manera en un limbo legal todavía, pues se entiende la resolución. Está terminando una semana pues muy mala el gobierno del Estado, al menos Samuel García. Esto puede ser, digamos que el cerrojazo de la peor semana tal vez políticamente. Viene de disputas, viene de enfrentamientos durante casi un mes con el Congreso y con los partidos por este jaloneo de políticos. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo un gobernador muy desesperado, así como veo un gobernador revanchista y vengativo. En el caso, por ejemplo, que mencionamos de Jaime Rodríguez Calderón, pues ojalá que le encontraran todos los delitos que haya cometido y pues que pague con cárcel o conforme a lo que dice la ley, a él y a otros que pudieron haber cometido delitos en la pasada administración. Pero también queremos que en esta administración pues se haga justicia de la misma manera que se está buscando con los anteriores. El gobernador, te digo, lo veo para el caso de Jaime Rodríguez, empecinado como en un afán de venganza por aquello que ya también aquí comentamos que le habría dicho cuando Jaime Rodríguez era gobernador y Samuel García senador. Sí. Entonces, no es conveniente una actitud de poca serenidad de parte de quien gobierna. Ya terminó la campaña, ya terminaron tiempos de los enfrentamientos naturales que se dan en las campañas electorales, y yo creo que son tiempos en que debemos de conservar la serenidad y apuntar a donde se tiene que apuntar, pero con toda y plena madurez. Los infiernitos que tiene Jaime Rodríguez, que tiene Samuel García, pues son precisamente unos que provoca la naturaleza, pero también otros que ha provocado él, y quizá la mayoría los ha provocado él. Sí. En el caso de Jaime Rodríguez, pues no le ha resultado como esperaba, como cantó que iba a suceder, aunque sí hay que palomear ese tema que lo mantuvo en prisión durante 3 meses, estamos hablando prácticamente. Meses. Y en el caso pues, de los otros infiernitos, ya ves, lo político fue tremendamente desastroso para la democracia. Lo que ocurre nos debe dar una señal cuando vas y te robas o arrebatas diputaciones o alcaldías. Yo creo que debe ser motivo de un cambio radical en la ley para evitar ese tipo de cosas. Esta confrontación... Ni que se vayan voluntariamente, así nada más porque les gustó y porque además en muchos de los casos, no todos, pero muchos de los casos no se la crece. En el caso de los diputados del Congreso local. En el caso de los diputados, pues todo se dio en tan corto tiempo, los diputados y las alcaldías, que no habla más que de, otra vez, una rabieta del gobernador molesto porque no pudo conseguir con los votos que le daba Víctor Pérez, o sea, la parte que le daba Víctor Pérez del PAN, o sea, el Grupo Santa Catarina, para sacar adelante algunas cuestiones en el Congreso,
como los que César Garza de Apodaca le daba también, pero que con esos dos no pudo completar. Entonces, el arrebato fue precisamente salir a comprar. ¿Con qué ojos, diría uno, ¿no? O preguntaríamos. ¿Con recursos públicos? ¿Cómo lo hicieron? ¿O se fueron por propia voluntad? De repente fueron cayendo de uno por uno los diputados y los alcaldes. El tema del agua, que es un verdadero drama, ¿verdad? Que yo creo que más adelante podríamos abundar en el tema. Todos estos son asuntos que traen muy nervioso al gobernador, y hay cosas que se han hecho con poco tacto y con poca visión, y no suficientemente espaciados para evitar que, como decía Javier, se le presenten todos los infiernitos de un golpe. Ahora, ¿tendrá relación esto último, esta, pues digamos que liberación o apoyo a Jaime Rodríguez, viéndolo de manera pues un poco mal pensada, con estos desencuentros con los partidos políticos, con el Congreso en específico? Pues mira, Víctor, en política nada es casual, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y habrá que encontrar si hay alguna relación directa o indirecta con la situación política global que vive Nuevo León, que pues sí, son demasiados frentes abiertos como para que un gobernador con 8 meses tenga este nivel de enfrentamiento con las fuerzas políticas y de desgaste, sobre todo. Eso yo creo que es lo más preocupante con la sociedad que lo llevó al poder. Entonces, aquí yo vería la falta de operación de un gabinete en donde yo no veo que el gabinete salga a hacer el trabajo técnico. ¿Y cómo sería este trabajo técnico? Para empezar, no veo un secretario de gobierno vigoroso, con todo respeto para el secretario Javier Navarro, secretario general de gobierno. Ajá. Pero como pareciera que el gobernador no le da el margen de maniobra, no le cede la estafeta para decir, a ver, tú eres el punto, ¿se dejará el gobernador realmente? Tú eres el responsable de la política interna del Estado, y la función en el papel del secretario de gobierno es pues la negociación con las fuerzas políticas, empezando por el Congreso del Estado, los partidos políticos, los líderes de partidos, los alcaldes, las organizaciones de la sociedad civil que van a pedir cosas o que van a protestar o que bloquean calles. Ahorita ya ni siquiera son las ONG las que bloquean calles, son las colonias, los habitantes de colonias que no tienen agua, por ejemplo. Y apenas comienza. Y apenas comienza la crisis de la temperatura alta de los 40 grados. Tenemos una semana o dos que ya disparó arriba de 40. Entonces, ¿qué pasa? Yo no veo los operadores que se veían en otros gobiernos, desde la general de gobierno, haciendo la chamba. O yo no veo en otras dependencias en donde los técnicos se hagan responsables de las cuestiones que tienen que hacerse responsables. O sea, no puede salir el gobernador a atajar todos los infiernitos, primero porque no es su chamba, uno. Y segundo, porque el nivel de desgaste que le va a ocasionar, que ya le está ocasionando, pues va a ser altísimo el costo político. ¿Por qué? Porque finalmente los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Y está el del agua, por ejemplo. Entonces, la gente ya se desesperó y ya vio que aún y con horarios restringidos es un desastre. Hay colonias ahorita en el sur, todo el fin de semana ha habido agua a las 24 horas. Y hay colonias en la periferia que están sin agua desde hace varios días. Entonces, ¿qué pasa? Los técnicos no están haciendo su trabajo porque a lo mejor el gobernador quiere salir a atajar todas las rolas, como se dice por ahí en el argot beisbolero, él quiere salir a cachar todas. No se puede. O sea, en política el gobernador tiene que hacer su función y tiene también que darle un papel y un respeto a la investidura de gobernador. Entonces, creo que no se están guardando muchos equilibrios políticos y creo que, por ejemplo, como decía Gilberto, el salir de compras a buscar alcaldes y diputados, pues no le redituó gran cosa al final. Porque y vaya no que se metió en problemas. Claro, y al final no consiguió la mayoría calificada que esperaba en el Congreso del Estado. Y dos, quedó muy raspado con los grupos políticos con los que había hecho acuerdos al principio, sí. El PRI y el PAN.
En medio de este jaloneo se reunió con exgobernadores, parecía que iba a ser más sereno o al menos que iba a tomar algo de lo que le pueden haber enseñado. Por ahí un avance es Bernardo González. ¿Cuál es tu punto de vista con la entrada de Bernardo González en la UIF? Bernardo González viene a raíz de un alto al fuego con el Congreso del Estado. Esa es la razón. Porque ni tampoco dejárselo en manos de los diputados, pero tampoco que el Ejecutivo haga con la Unidad de Inteligencia Financiera lo que le dé la gana, es decir, que no lo vaya a usar para fines políticos o personales. Y había una persona ahí encargada de ese despacho que venía de su despacho particular. Entonces, ese era el motivo para combatir a la UIF. Por eso amenazaron los diputados en todo este jaloneo que hubo, pues que le quitarían la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo del Ejecutivo. Yo creo que debe permanecer en esa cartera, es decir, la del Ejecutivo, pero sí hay que tener cuidado a quién se elige en la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero sí es correcto. No haya malos usos. Sí es conveniente. El hecho de que esté Bernardo González, pues habla de cosas ahí. Para empezar, Bernardo fue el iniciador de la Unidad de Inteligencia Financiera en tiempos de Jaime Rodríguez Calderón. Pues por esa mera razón, independientemente de que pueda ser un buen elemento, pues como que dices, oye, no ahí, ¿verdad? O a qué nivel vino la incursión de Bernardo González. Pero sí notamos que con eso se empezaron a calmar las Parece aguas. producto de eso. De Pero también vimos que fue justamente después del video de Seferino Salgado que vino ese enroque, y yo creo que llegó ahí a su clímax el pleito, que yo considero que no ha terminado, no va a terminar. Hay un alto al fuego, están calladitos, pero esto va a seguir. Lo que yo vi en el video de Seferino Salgado es que va a haber, en algún momento va a haber una venganza por las filtraciones que hubo desde la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a los recursos de Seferino Salgado y su familia. O sea, no va a parar ahí, no lo ves que pare. Yo no creo que pare. Y mira, preguntaba sobre el caso de los gobernadores, de los exgobernadores, y el consejo ese que se pudo haber formado desde un principio. ¿Verdad? En el caso de, por ejemplo, Miguel Treviño en San Pedro, formó uno con exalcaldes del municipio. Acá se formó uno ciudadano por encima de todos los ciudadanos que tiene el gobierno del Estado, pero no le hizo caso a ningún gobernador, por lo menos en un grupo como consejo, como tal, ¿verdad? Está excluyendo a algunos, obviamente, pero viene de un pleito con uno de los exgobernadores, con Fernando Canales, ¿verdad? Un pleito, una discusión, donde Fernando Canales le decía con justa razón, oye, serénate, ¿verdad? Y después viene la reunión. Un poco porque, oye, van 8 meses de gobierno. Son muchos frentes, como decía hace un momento, los que naturalmente se presentan en cualquier gobierno, pues, de modo, bueno, mala suerte, ¿verdad? Pero el del agua, la sequía, etcétera, todo eso, pues ni modo, pero sí se han sumado otros que traemos de esperar al gobernador. El tema de la seguridad es un asunto, la respuesta que dio hace unos días. Aldo Fassi Suazo en específico, sí, pero el propio gobernador. Pero el propio gobernador, que casi repetía lo de Fernando Canales, que se hizo tan famoso cuando no soy bombero, no soy esto, no soy lo otro. Pues sí, no eres, pero la gente te ve como el líder del gobierno para que encabeces la problemática del agua. Oye, que tuvo la culpa en gran parte Jaime Rodríguez Calderón, pues sí, y otros gobiernos anteriores, porque no se hizo nada, no se avanzó nada en el plan hídrico. Entonces, el segundo acueducto que viene del Cuchillo debe haberse hecho ¿desde cuándo? Los 103 kilómetros de tubería para anexar a la ciudad, para traer a la ciudad 5 metros cúbicos más de agua por segundo, ¿no? Entonces, el error de este gobierno, en todo caso, que también tiene responsabilidad, es por qué no dijeron desde el principio que había una crisis del agua, que tomáramos conciencia, porque si al ciudadano no se lo recuerdas,
no, pues sale agua y pues le entra, ¿verdad? Hay que estar recordando eso, de que tenemos que ahorrar agua en una zona tan difícil como esta. Dice Juan Ignacio Barragán, ya que estamos hablando del agua, para no brincarlo, no dejarlo así, que no ha sido un fracaso las disposiciones que han implementado, esto de agua para todos, pero estamos llenos de colonias que nos dicen constantemente es una no hay logística agua. muy difícil, Víctor, muy difícil. Es una logística muy difícil. Hablan de un 2% de falla, que el resto está bien. Y que es solo ruido de Ni algunas las tarifas, colonias. ya nos olvidamos de las tarifas que nos subieron tan dramáticamente. No dio ningún resultado, ¿verdad? Y las tarifas ahí se van a quedar. O sea, es bien difícil y cada vez va a ser más complicado. Perdona, Javier, pero nada más quería comentar sobre... Yo veo de veras el panorama bastante crudo, muy, muy dramático, como nunca, ¿eh? Yo creo que ni en los tiempos de Alfonso Martínez Domínguez. Dicen que lloverá en septiembre, esperan que 190 milímetros de lluvia, si es que nos va bien. Ojalá viniera en el verano, en junio, julio, un huracán de esos fuertes, tomando las precauciones para evitar que haga daños personales, pero que sí carguen las presas. De otra manera lo veo muy complicado, no hay agua ya en los centros de las tiendas de conveniencia, es decir, escasea, está cara, batallas con los hielos, esto se está complicando y como decía Javier, con el verano encima y la canícula por llegar a muy altas temperaturas, como se están viviendo también en el sur de Estados Unidos, con temperaturas incluso lugares con más de 50 grados. ¿Podría ser peor? ¿Viene algo más complicado en el verano, en la canícula? Viene algo más complicado, Víctor, y yo he visto como bien lo menciona Silberto, en tiendas de conveniencia, los envases de agua cada vez son más pequeños. Yo no quisiera pensar que están abusando las empresas embotelladoras del agua purificada, pero los garrafones de 19 litros, de 20 litros, que regularmente se surten las familias regiomontanas, están escasos en todas las tiendas, en el súper, en las tiendas de conveniencia, seguramente ustedes ya se dieron cuenta. Sí, hasta la cerveza. Bueno, y los envases individuales de 1,5 litros ya no hay ni de litro, hay de 750 o de medio litro. Entonces cada vez son más pequeños. Y se habla de que algunas tiendas están condicionando, poniendo un límite para venderte. Ya es difícil conseguir hielos en las tiendas de conveniencia, o sea, es una crisis que ya está empezando a apretar. Y yo no veo, por ejemplo, veo que los alcaldes entraron tarde, por ejemplo, con el programa de pipas, con el programa de grandes tinacos que está apoyando agua y drenaje, o alcaldes como el de Apodaca. En puntos fijos. En puntos fijos, pero van tarde, Víctor, van tarde. Eso debió haber empezado desde febrero o marzo, que se anunció que venía la crisis del agua, 1. Y 2, yo no veo, por ejemplo, que ningún alcalde o desde agua y drenaje que están tratando de hacer su máximo esfuerzo y que la gente no lo siente así, se preocupen, por ejemplo, por poner o reponer bebederos en los parques. Mira, en la Macroplaza antes había bebederos. Sí, cómo no. Ahorita hay gente que dice, ¿qué hago con 20 pesos? ¿Pago el camión a la casa o me entro a la tienda de conveniencia a comprar una botella de agua porque me estoy muriendo de sed? Muy cierto. Entonces, son cosas tan básicas que ningún funcionario, porque no lo padece en carne propia, porque no toma camión y porque no le toca traer poco dinero en el bolsillo, el padecer ese dilema diario, O sea, hay gente que simplemente en su empresa no había agua, se agotaron el agua en los bebederos que tienen las empresas, o ya no compraron garrafones porque no encuentran, y la gente se va sedienta a casa. ¿Y qué hace? Y luego llega a casa y no hay agua. O sea, ese tipo de frustraciones se va a convertir en una olla de presión social que puede ser difícil de controlar. Y no quiero ser agorero del desastre, ni mucho menos, pero no están tomando en cuenta ese tipo de situaciones. O sea, no están poniendo al alcance de grandes masas de gente que se mueve en el transporte público y que trae dinero nada más para el camión y que no trae para comprar una botella de agua. Ese tipo de apoyos, Víctor. O sea, antes
era una foto periodística, decir, los niños se metieron a la fuente de la Macroplaza a bañarse por el calor, a la fuente del Neptuno famoso. Ahorita ya quisieran encontrar una botella de agua o ya quisieran traer dinero en el bolsillo para pagar el metro y el camión, que ya están más caros, o una botella de agua. Deja tú que no haya. Son cosas bien simples, pero ahí están. Deja tú que hay escasez y hay racionamiento. Ya hay racionamiento. Y hay lugares donde te dicen no te puedes llevar más que 2. Sí. ¿Tiene comparación? Y hay gente que está yendo a ciudades como Saltillo, está llena de regios buscando agua por todas para los garrafones y demás. Entonces, ¿tiene comparación el nivel de esta crisis con la vivida en los 80? Mira, estaba recordando esa época de don Alfonso Martínez Domínguez. Salían las señoras, igual que estábamos viendo las imágenes hace un momento. Es la misma escena, pero también en aquel tiempo se llegó a decir que don Alfonso en parte había provocado esas manifestaciones para sacarle recursos a la federación. Yo no sé si fue ¿Estará pensando cierto, la federación yo no sé eso? si fue cierto, pero lo sacó, ¿verdad? Esa muestra es Cerro Prieto. Cerro Prieto y todo lo que implica. O sea, el acueducto y demás que viene desde allá. Entonces, la federación no ha respondido a Nuevo León ante esta situación y se niegan a declarar emergencia, dicen que es normal lo que está viviendo Nuevo León. ¿No estarán pensando de esa manera también, que estamos pintando un escenario caótico, buscando una aprobación de recursos, fíjate, buscando apoyo? Yo pienso, a diferencia de otra época, incluso me parece más grave que aquella época del 83, con Alfonso Martínez Domínguez, 82-83, que esta es una crisis bastante más dramática y no creo que nadie esté inventando, y menos Samuel García. De hecho, ha pecado de no haber dicho a tiempo cómo estaba la situación. Por lo que ya dijimos, pues, vas llegando y vas a empezar a dar malas noticias, pues no, el gobernador sabe su cuento de imagen, ¿verdad? Sí. Entonces dijo, no, y el COVID igual, y calma. Bueno, ahí está creciendo el COVID y ahí está bajando los niveles de agua. Yo creo que hay que hablar con claridad, aunque es el inicio de un gobierno, es lamentable, pero pues así le tocó. Entonces, el anuncio que hacen hoy, justamente el secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, de que, digo, para terminar de desencantarnos, ¿verdad? Sí. Casi 2 grados más entre el 2006 y 2021 ha subido la temperatura en Nuevo León. Y eso también es factor terrible, que agrava, o sea, casi 2 grados. Además del aumento en la población, mencionabas en el 83, y hemos visto esos fragmentos de entrevista que están en redes por todos lados. Por cierto, Gilberto, dice don Alfonso, una planificación familiar, él hablaba de un crecimiento demográfico que si llegábamos o superábamos los 4 millones, íbamos a tener serios problemas del agua, y parece que pues sí, hoy tenemos casi 2 millones de habitantes más de lo que se pronosticaba, pero yo creo que tenemos que exigirle a la autoridad medidas a más largo plazo. Y ya yo creo que lo que se está ahorrando de agua es lo menos que se puede hacer. Ya no hay para dónde ahorrar, ¿verdad? La gente tiene que ir a bañarse, pues están los calorones tremendos, llegas del trabajo, te quieres echar un regaderazo rápido, nomás refrescarte, los niños tomar agua, los niveles de las presas están muy bajos, el agua quién sabe cómo venga, la gente va a estar tomando agua de la llave porque ya no te venden, si es que te alcanza para comprar en las tiendas de conveniencia, los botes de agua. ¿Propusieron cortar el ciclo escolar? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, hubo hasta un meme muy ingenioso en redes sociales donde sale el gobernador anunciando, fíjense que vamos a recorrer el horario de las escuelas debido a la falta de agua. Entonces sale un maestro diciendo, bueno, ¿y por qué no ajustan el horario del suministro del agua para que no haga las escuelas? Para que en lugar del horario de las escuelas, para que no se haga un desastre con los papás que ahora ya no van a ir a la 1 de la tarde por sus hijos a los colegios y a las escuelas, tienen que ir a las 11 de la mañana y es un desbarajuste con sus empleos, con los permisos, con el tráfico. Entonces,
se movió de una manera pues muy arbitraria, una decisión. Poco estratégica, es decir, como que no se ponen de acuerdo un área con la otra, ¿verdad? Exacto, entonces no, o sea, debió haber habido más consenso porque le pegan a todo mundo, o sea, se hace un efecto dominó. Una cadena, sí. Con el tema laboral de los padres, que ya tienen programado, tienen permisos fijos de ir a cierta hora por los niños, por los alumnos, y se hace un desastre en medio del desastre del agua, que ya de por sí es la crisis ahorita. Oye, nada más dos cosas que se me quedaron en el tintero. Una, para colmo, más migrantes. Anunciaron recientemente 11,000 migrantes que venían para acá. Yo creo que eso definitivamente hay que detenerlo. Es precisamente por humanidad. No puede ser que vengan 11,000 personas más a complicarse las cosas. Es decir, se van a complicar ellos y nosotros, porque pues, con esta falta de agua... Aumenta la presión que se está viviendo. Sí, no. Muy complicado, de veras. No estamos en este momento para recibir a nadie, por más humanitaria que sea esta cuestión. Y la otra es sobre lo que decíamos o comentaba Javier hace rato sobre el secretario general de gobierno. Yo recuerdo, hablando de Alfonso Martínez Domínguez, que tenía un secretario general de gobierno, Chano Bortoni, tipo recio, conocido, etc. ¿Quién era el que salía a dar las declaraciones, a hablar y a hacer? Martínez Domínguez. ¿Cuándo veías a Chano Bortoni en un papel protagónico? Pero era lo o suyo. a otro secretario general de gobierno. Sí. En el caso, o sea, esta cuestión del secretario general de gobierno, que abiertamente hace declaraciones, defiende al gobernador, lo deja ocultito para que nadie le pegue, esa se inauguró con Jorge Treviño, con Lucas de la Garza, exactamente, que era pues muy protagónico y muy bueno en sus declaraciones y demás, y le cubría perfectamente a Jorge Treviño, que tampoco le gustaba salir en los medios. Entonces, fue una combinación ahí que se dio a la perfección. Y de ahí más o menos esperaba lo mismo de todos los secretarios generales de gobierno, que no todos fueron iguales, ¿verdad? Pero ya como que se inauguró la escuela. Pero hay Yo creo que gobernadores no que necesariamente tiene que ser así, aunque sí coincido con Javier en que los operadores políticos sí hacen falta. Hay uno muy bueno, algún otro a medias en la Secretaría de Gobierno y faltan más operadores políticos de esos de muy largo colmillo para la cuestión política. Recurrió, antes de ir a la pausa, un minutito más, recurrió Samuel García a la intervención de César Garza en estos momentos de confrontación con los diputados. Bueno, es que los operadores políticos los tiene afuera, ahí tienes. ¿Quién es un amplio conocedor de las cuestiones políticas con un colmillo tan retorcido como el de César Garza, alcalde de Apodaca? O sea, los tiene afuera, sí, no están allá adentro. No dentro de su equipo. No. Pero eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Ah, no, claro. Eso tiene un costo. Claro, claro. Pues mira, yo creo que de las, si me permite, ya lo dijo Gilberto, de las compras exitosas que hizo Samuel García en el Congreso del Estado, yo creo que está Héctor García. Creo que me parece un gran operador político y que de alguna manera probablemente va a ser el embajador entre las fracciones del PRI y el PAN con el gobierno del Estado. Y otra vez, pues estaba afuera, ya se lo trajo, probablemente creo que no queda en malos términos con el resto de las fracciones, es un tipo inteligente, mesurado, yo creo que es de las cabezas visibles de las adquisiciones que se hicieron, junto con el alcalde de Santa Catarina. De los demás, si me preguntan los nombres, no me acuerdo tan fácil, pero... Fíjate, estamos hablando de adquisiciones como si eso fuera tan natural y tan bueno. Como si fuera el draft de fútbol, ¿no? Yo creo que hay que investigar exhaustivamente de dónde salió el dinero y a quién le dieron y cuánto le dieron. Pero dicen que no dieron nada. Hombre. No. No, bueno. No, bueno, pues ya ves, hasta el presidente quería ayudar al gobernador, Samuel García, con la diputación de Waldo Fernández. ¿Cómo no? Que ya se iba a México, finalmente Waldo Fernández no aceptó, entonces Bernal no entró. Esa era una diputación de Morena, para MC. ¿Cómo? ¿Qué está pasando entonces?
Sí, porque Waldo incluso retira, es el original que presentó, el que originalmente presentó la propuesta de quitar la UIFE al y control el tema del gobierno. Y luego se va a México, regresa y siempre no. Hay cosas muy raras. El pleito con el fiscal, ¿sería realmente por el caso de Evany o por la otra chica, Yolanda, que falleció? ¿Así sería realmente? Yo creo que fue ¿O por qué querían el cambalache? Yo creo que fue el pretexto, ¿no? Para hacer sí, pero ¿qué sería? ¿Acelerar algo? Ya pasó la elección en Tamaulipas, cuando asesinan a Carmona en una peluquería de San Pedro. Sí. ¿Quién hace la investigación? Carmona, el que supuestamente apoyaba a Morena y financiaba. ¿Quién hace la investigación? La Fiscalía. Fiscalía Estatal. ¿Y quién recoge todos los elementos? Pues sí. ¿Quién recoge el celular? La Fiscalía. No estarían pidiendo de allá un favor acá para rescatar el material y la información. El fiscal no lo querría soltar. Y en todo esto, Graciela Buchanan, es que ya estamos alargando mucho para irnos a corto, pero Graciela Buchanan deja su posición como magistrada y se integra al gobierno estatal. Hay quien dice que puede leerse como pues, una apuesta de Samuel García pensando o en la fiscalía o en alguna posición, en algún municipio. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo es el caso de Graciela Buchanan, esta adquisición? Yo no podría decir que viene del mismo origen político, pero sí ya está del lado, ya juega del lado del gobierno. Yo la veo como una gran operadora y una interlocutora de mucha calidad y con mucho conocimiento con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Creo que ahí se anotó un doble tiro el gobernador con esta adquisición de jalar a Graciela Buchanan a un cargo en el gobierno del Estado, que me parece para la trayectoria de Graciela Buchanan que le queda poco corta la cartera que le dan, pero su verdadera operación creo que va a estar como una interlocutora muy válida y de mucho peso con esas dos instancias que de alguna manera se han vuelto una piedra en el zapato para el gobernador porque están representadas por el PRI y el PAN. Es la única funcionaria pública de profesión, de años de profesión, dentro del gobierno de Samuel García. O sea, estaba muy bien Alicia Leal, que venía desde las ONGs, ¿verdad? Pero en este caso, la incursión, como dice Javier, de Graciela Buchanan, pues es algo y simplemente que puede resultar muy positivo, pero tú analiza y es la única funcionaria pública con trayectoria de trayectoria amplísima. Es una trayectoria impresionante y simplemente su experiencia de vida le da mucha calidad y mucho peso en el gabinete. Totalmente de acuerdo. Muy bien, regresamos después de la pausa. Nos quedan 3 minutos nada más y aunque no sea suficiente, pero no nos queda de otra, tú bien sabes que así es esto. ¿Cómo interpretar los resultados de hace una semana en las urnas, en los 6 estados de la República, Gilberto? Pues ya se veía venir, como decía el propio dirigente nacional del PAN, casi decía que iban a perder todas. Yo creo que pues es un tema delicado para la oposición y más en la situación que se encuentra actualmente, porque hay liderazgos sumamente débiles, que falta ver si se alcanzan a componer de aquí al 24, si alcanzan a sacar algún candidato, pero de otra manera, con tantas gubernaturas de Morena, me recuerda a tantas gubernaturas del PRI en los tiempos en que podían salir casi con carro completo. Entonces, pues es un asunto que tiene que ver con la ciudadanía, sí, pero con las oposiciones que no se han armado de valor, de inteligencia, de integridad y de todo lo que se requiere para poder lograr la confianza de los votantes, en este caso en el 2024. Pero estarán a tiempo para hacerlo y para que haya tiro, como dice Alejandro Moreno. Pues mira, ya salieron 2 exdirigentes mujeres del PRI hoy en la prensa nacional, Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri, a pedirle al dirigente nacional pues que el PRI está en una situación gravísima y que valdría la pena ofrecer disculpas a
a los mexicanos, ¿no? Creo que es una posición muy válida por el lado de las exdirigentes priistas. Por el lado del morenismo, pues creo que deberían valorar la popularidad del presidente, que finalmente creo que es lo que empujó estos 4 triunfos, estas 4 gubernaturas. Creo que el triunfo de Morena en Tamaulipas es todo un desafío y me atrevo a decir que a Nuevo León, en este momento en que se está planeando el acueducto, el segundo acueducto China-Monterrey, hasta le conviene que llegue un gobernador morenista, porque el compromiso del presidente también ha sido apoyar a Nuevo León en la medida de lo posible para su crisis del Javier, agua. Perdóname. A ver. Perdóname. Y no es contra Morena, no es a favor de nadie más, pero ¿por qué tenemos que andar rogando? Es lo mismo que está pasando con Samuel García y los alcaldes lambiscones que se pasan de bando, precisamente suponiendo que no les dieron nada en lo personal, para que les den recursos, para llegarse recursos del Estado al municipio. Pues eso no se vale. No, pero no debería de haber algo de por medio para que te den lo que te toca. Explícame por qué hace 30 años que no se ha hecho el acueducto, por una bola de intereses con los gobiernos de Tamaulipas, que tiene que ver con los gobernadores y con quienes han estado en la Conagua, y que se atraviesan siempre para que Nuevo León no tenga agua del Cuchillo, la que le toca. Pues eso es lo que hay que combatir. Cuando Tamaulipas necesita agua, allá va el agua del Cuchillo. Y Nuevo León está en desventaja porque el agua de las presas de Nuevo León se va por gravedad hacia Tamaulipas. Sí. Nuevo León no está interconectado con ninguna presa de otro estado para que nos llegue el agua por gravedad. Entonces, lo digo en el mejor de los términos. Sí. A ver, un gobernador que sea de la línea del presidente, pues no se va a atravesar cuando Nuevo León se esté muriendo de sed. Eso es lo que no debería de pasar. Pues no debería pasar, pero ha pasado los últimos 30 años. Fíjate lo que pasó. Ese es el problema. Sócrates Rizo. Sócrates Rizo lo explica mejor que yo. Sócrates Rizo fue sacrificado. Exacto. Básicamente por el tema de Cerro Prieto. Perdóname, del Cuchillo. Por el agua que se iba a Tamaulipas. Y tampoco logró el segundo acueducto. O sea, los otros 103 kilómetros que hacen falta para recibir más agua del Cuchillo, que todavía tiene agua como para que no estemos tan dramáticamente hundidos en esta crisis. Y era presidente del PRI, él era gobernador priista, pues y mira, afuera, o sea, aunque sea del mismo partido, puede que no seas de la gracia del santo presidente. Pues esperemos que por lo menos se rompan esas mafias que había, que han detenido 30 años del segundo acueducto. Por eso tenemos que seguir luchando los ciudadanos para que no haya este tipo de cosas. Pues ojalá y seguir señalando lo que no debe de ser. Pero pues necesitamos de todos, no unos cuantos. Compromiso. Y la prensa interés, también para eso está. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Gracias, y a Víctor. usted también, que pase muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Ánimo.